En Haití, bueno, hace 2 años hubo un terremoto, lo cual es un accidente, y un accidente muy serio en un país pobre y en un país, quiero decir, que casi se puede decir que no tiene gobierno, es decir, que es un país con mucho desorden y muy caótico. Entonces, el terremoto fue pues un caos mucho mayor. En estos 2 años, Haití, sobre todo la capital, ha mejorado. Es decir, de aquello que era espantoso de ver la gente viviendo en unas tiendas, bajo unas lonas, en todas las plazas de la ciudad, al borde, en el medio de una, diríamos, autopista, si es que se puede decir autopista, esto no se ve. Todavía se ven algunas tiendas en algún espacio, pero no en el centro de la ciudad. Se van recuperando, la ciudad está más limpia, tengo que decir, pero el desorden, la falta de seguridad, sobre todo, sigue siendo, volvemos al estadio de antes del terremoto. El dinero en Haití ha entrado a mantas, pero a mantas. Yo, por ejemplo, como he colaborado con los salesianos, puedo decir que sus instituciones prácticamente están restauradas. Es decir, sus colegios, ya sabe que los salesianos están mucho en el medio popular, han rehecho sus instituciones. Y ahí sí que la ayuda española ha sido importantísima. Naturalmente que las 2 grandes organizaciones, como son la ONU y la Unión Europea, han sido muy cautas o muy prudentes en la ayuda, porque claro, hay que saber y hay que gestionar que el dinero llegue allí donde los donantes quieren que llegue. Entonces aquí sí que ha habido una discordancia grande entre el dinero que quería gestionar el país, es decir, el país, las autoridades del país, y el dinero que se ha gestionado, quiero decir, a título privado. Yo donde he estado, pues, quiero decir, la escuela, que es una escuela inmensa de los salesianos, no tenía luz eléctrica. Es decir, había un grupo electrógeno que funcionaba desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche y recargaba un sistema de acumuladores donde podíamos tener alguna luz durante el día. Yo tengo que decir que la Iglesia está allí donde nadie quiere ir. Mi experiencia en el Congo fue muy buena, aunque yo ya fui al Congo independiente, ya no era el Congo belga, donde habían tenido muchas ventajas. A mí no, a mí ya me tocó lidiar con lo que era la estructura del país. De todas maneras, la situación que yo viví en el Congo se fue deteriorando. Se fue deteriorando al punto de que yo nunca tuve miedo de salir sola y de conducir el coche de la ciudad a donde estaba mi misión a las 12 de la noche, y en cambio ahora no me atrevería a hacerlo, ni siquiera saldría a 100 metros más lejos de la casa. Es decir, en este sentido, a pesar de todo, hay progreso. La Iglesia, quiero decir, siempre en eso está en las vanguardias más bajas. Es decir, está en primera línea, pero allí donde nadie quiere ir, allí donde pues los enfermos, los leprosos, antes los tuberculosos, que no va viendo, en las poblaciones y en los sitios más difíciles de llegar, con más dificultades geográficas. Creo que la Iglesia está del lado de los pobres. No digo que algunas veces no tenga alianzas con los ricos, porque también es necesario. Yo pienso que para que los pobres tengan sitio, los ricos tienen que hacérselo. Por tanto, hay que trabajarles también en el sentido de que tienen que hacer hueco a los otros. Para mí, una de las cosas que más aprecio de las misiones es demostrarles que son gentes interesantes, que para nosotros son interesantes como nuestros hermanos de aquí, que no son gente que esté marginada como aquí en cualquier barrio. Yo creo que demostrarles un interés por ellos, por la persona como tal. A mí la persona me impresiona mucho. Todos somos personas humanas, y llegarles a adquirir ese sentido de la dignidad personal a cada uno de ellos, para mí es importantísimo.
Yo me ofrecí enseguida para ir a Haití, porque es que me parecía que era médico, que conocía el francés, que allí es la lengua nacional, aunque se hable creol, que es la lengua de ellos, la lengua indígena, y me pareció que no me podía quedar, sobre todo ahora que yo estoy jubilada del hospital y bueno, pues tengo muchas clases de bioética y muchos comités, pero que me parecía que podía ir. Entonces, bueno, pues fui escribiendo a distintas organizaciones. Al principio nadie estaba interesado, es decir, no quería nadie, ninguna boca más, a tener que alimentar con aquel desorden y con aquel muerte. Entonces, pues me fueron alargando y al final los salesianos me ofrecieron que había una escuela de enfermeras ya fuera de la ciudad, pero que también había sido tocada un poco por el temblor de tierra y que había 3 profesores que habían muerto en el temblor y que pues que les interesaría a alguien con mi, digamos, currículum que fuera, si quería ir a dar clases en aquella escuela de enfermeras de aquellos profesores. Y al salir de aquí, los salesianos me dijeron que tenían una cantidad de dinero, me parecía excesiva, pero que yo mirara a ver qué podía hacer con ello, si había que hacer un comedor para los alumnos de la escuela, si se podía hacer un dormitorio para las alumnas de la escuela de enfermeras que vienen desde muy lejos, en fin, qué podía hacer. Bueno, era una situación que, pues sí, te adaptas a todo, porque a la guerra como a la guerra, pero me pareció y empecé a idear que podía, con aquel dinero, pensar en una escuela de enfermeras, algo muy sencillo, porque tampoco hace falta grandes cosas, algo que no tuviera pisos, para que con el terremoto no se volvieran a caer. Y entonces me puse a dibujar. Yo tenía la experiencia en el Congo, que también habíamos construido un hospital y una escuela de enfermeras, y me puse a dibujar un croquis, que luego pues los ingenieros pusieron en música con todo esto, y precisamente ha sido una cooperante española la que ha dado forma finalmente a esto. Y bueno, pues volví el año pasado a dar las clases y ver un poco cómo iba la construcción de la escuela. Bueno, pues había algunas cosas que hubo que enderezar y demás. Y este año yo siempre había ido desde el mes de mayo hasta el mes de julio, ya una vez terminadas mis clases aquí, pero la escuela terminada, si yo no iba, aquello no se inauguraba y yo tenía prisa porque las alumnas entraran en la escuela de enfermeras. Por eso este año he ido del 12 de febrero al 12 de marzo. No obstante, puse 2 condiciones y era la de no solamente ir de figurín, eso no lo quería de ninguna manera, a ir a la inauguración de la escuela, sino ir a dar clases. La verdad, mi experiencia ha sido buena. Así como el primer año era un poco difícil entrar, la gente estaba tan dolida, aquello de que hasta la naturaleza está contra nosotros, que el segundo año, bueno, pues estaban un poco reticentes, si esta escuela sí, será verdad, será tal. En cambio, este año he encontrado a la gente como, en francés dicen épanouie, es decir, como más relajada, como más optimista, como contentas de que se hace algo y de que la escuela era una realidad, y la verdad la escuela está muy bonita. Claro, lo que tenían los salesianos aquí, los bols, no llegaba, entonces se pidió ayuda a Cáritas, y Cáritas Barcelona ha ayudado francamente con cantidades muy significativas, y luego pues se ha pedido también ayuda a Manos Unidas de Andorra. Bueno, se tocó un poco al arzobispo de la Seu d'Urgell y copríncipe de Andorra, y bueno, pues entre todos ha sido una realidad y la escuela está francamente bonita y funcional.